Bueno, saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. ¿Por qué, amigos míos, hoy creemos exactamente lo contrario de lo que Jesucristo enseñó y de lo que la Iglesia, tal como fue inspirada por el Espíritu Santo en los días apostólicos, creyó? Incluso las iglesias de conversos nacidos como gentiles. ¿Por qué hoy practicamos costumbres exactamente opuestas a las que practicaban ellos? No seguimos las costumbres que ellos siguieron, que Pablo enseñó a los gentiles, sino aquellas que él había aborrecido, como las que les advirtió que habían sido practicadas por los paganos durante muchos siglos antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia se ha invertido para que tanta gente diga, simplemente no puedo entender la Biblia? No hay nada más impactante que esto. Y amigos míos, cuando empezamos a abrir la Biblia, cuando empezamos a ver realmente la verdad, no hay nada más interesante, nada más fascinante y ciertamente nada tan provechoso si solo se puede conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hará libres. Juan 8:32. Ahora, hemos estado repasando la vida de Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver lo que enseñó, el ejemplo que dio, las costumbres que los primeros cristianos, inspirados por el Espíritu Santo en los días de los apóstoles, siguieron. Y encontramos aquí donde Jesús había estado asistiendo a la fiesta de los tabernáculos, y a la que, por supuesto, los cristianos profesos no piensan asistir hoy. Ellos llaman a eso una fiesta judía de algún tipo, o días festivos, o temporada de días festivos hoy, y no tendrían nada que ver con eso. Y sin embargo, les digo, amigos míos, si todavía viven dentro de 25 o 30 años, no voy a fijar la fecha, puede pensar que será dentro de 40 o 45 años, pero sea cual sea el tiempo, después de la segunda venida de Cristo, y será en el futuro inmediato y antes de que termine esta generación, usted estará guardando la fiesta de los tabernáculos. Cada uno de ustedes. Sí, lo harán. Porque si no lo haces, primero te encontrarás con que hay sequía y hambre, y luego habrá plagas, y comenzarás a guardar la fiesta de los tabernáculos, porque todo el mundo lo hará cuando Cristo venga a gobernar este mundo, con una vara de hierro, y todo el mundo va a obedecer. Y luego las naciones van a decir, venid, subamos al reino de Dios, a la casa del Dios en Jerusalén, que estará gobernando el mundo entero con Cristo como la cabeza de ese reino. Y nosotros andaremos por sus sendas, aprenderemos y pondremos por obra sus caminos y la ley de Dios. Isaías 2:3. Que a mucha gente simplemente no le gusta nada hoy en día. La mente carnal es enemistad contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios. Romanos 8. Cuando encuentras a alguien que se opone a la ley de Dios, sabes que hay una mente carnal. Esa es una de las formas en que puedes saber. Hay una mente carnal antagónica a Dios. Sí, y esa es una forma de conocerlos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y ese es ciertamente uno de los frutos. Pero el mundo entero va a buscar a Dios y sus caminos, y la ley saldrá de Sión y Jesucristo estará reprendiendo a las naciones fuertes desde lejos hasta que conviertan sus instrumentos de guerra en instrumentos de producción y de paz. Y no aprenderán más la guerra, Isaías 2:4 y Miqueas 4:3. Bueno, estoy muy agradecido de que ese momento está llegando a nuestra generación. Y una gran parte de ustedes que ahora viven y escuchan mi voz, vivirán en ese momento, lo verán y lo experimentarán en sus propias vidas. No se dan cuenta de los tiempos en que estamos viviendo. Saben, mis amigos, vemos sobre el clima, el informe meteorológico de que va a llover mañana, o va a hacer buen tiempo mañana, o vamos a tenerlos más sequía, o vamos a tener esto o aquello. Y suele pasar. El meteorólogo puede fallar de vez en cuando, pero algunos de nosotros estamos bastante sorprendidos de lo preciso que es. Bueno, hay señales por las cuales él puede saber,
Y Jesucristo mismo dijo eso. Pero él dijo, ¿cómo es que no sabes el significado de este tiempo? Mateo 16:3. Y el mundo no sabe nada sobre el significado de la época en la que vivimos. Estas dos guerras mundiales en las que ya hemos estado y otra guerra mundial que ahora se está gestando. Hay un significado para este tiempo, y nunca ha habido un tiempo como este sobre la faz de la tierra desde el comienzo de la creación hasta ahora. Estás viviendo en tiempos que son totalmente anormales, antinaturales. Nunca ha habido un momento como este. Usted sabe que el 90% de todas las profecías bíblicas predicen este tiempo y su significado, pero la gente no sabe nada al respecto porque no entiende la profecía bíblica, no entienden la Biblia y punto. Ahora, hemos estado repasando la vida de Jesús. Hemos visto cómo, en esta fiesta de los tabernáculos, al día siguiente, él había estado hablando con un grupo de judíos por allí. Por supuesto que eran judíos en ese momento en Palestina, y por algunas de las cosas que dijo, muchos creyeron en él, pero no le creyeron. Incluso aquellos que creyeron en él, no le creyeron. Ellos no lo seguirían, rechazaron lo que él dijo. Siempre ha sido lo mismo, es lo mismo hoy. Todavía creen en Cristo mientras hacen exactamente lo contrario de lo que él enseñó y ordenó, y siguen otros preceptos y otros ejemplos. Jesús dijo que él había dado un ejemplo de que debemos hacer como él lo había hecho. Y Pedro escribió que debemos seguir sus pasos, pero no lo hacen. Muchos después de haber salido del templo y al pasar, he aquí un ciego que había sido ciego de nacimiento y Jesús lo había sanado. Ahora estamos llegando al 9º capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 9 y ahora el versículo 8. Después de sanar a este hombre, entonces, los vecinos y aquellos a quienes él había sido una vista familiar como un mendigo dijeron, ¿no es este el hombre que solía sentarse y mendigar? Y algunos dijeron, lo es. Y otros decían, no, pero es como él. Juan 9, 8 al 9. No podrían creer que era el mismo hombre porque ya no era ciego. Nunca nadie había sido sanado que hubiera sido ciego de nacimiento que ellos supieran. Nunca habían oído hablar de tal cosa. Él dijo, yo soy el hombre. Así que le preguntaron, ¿cómo se abrieron tus ojos? Y él respondió, ese hombre a quien llaman Jesús hizo barro y me untó los ojos con él y me dijo, ve y lávatelos en Siloé. Y fui y los lavé y recobré la vista. Juan 9, del 9 al 11. Ahora, expliqué en el programa anterior de esta serie cómo el barro no lo sanó, y las aguas de este río no tuvieron nada que ver con eso. No había poderes místicos, milagrosos en esa agua o en esa arcilla. Podría mencionarle, por cierto, que la arcilla, y especialmente si es del tipo correcto, a veces tiene cierto efecto curativo y calmante en la piel y es algo bueno. La mayoría de la gente no sabe eso. Por ejemplo, un hombre que conocí una vez había estado en su campo y se había cortado un gran corte en el brazo o la pierna, no recuerdo cuál ahora, en una cerca de alambre de púas, y estaba oxidado y le tenía miedo al veneno, y estaba sangrando profusamente, y había mucha arcilla por allí, y simplemente se pegó, digamos, una gran gota de ese barro en su mano o pierna o donde sea que se haya cortado, y lo dejó allí bastante rato y le coaguló la sangre, detuvo el sangrado y para su asombro simplemente se curó. Bueno, más tarde descubrimos que era un tipo de arcilla bastante especial, y tuve algunos lidiando con eso por algún tiempo, y esa era una arcilla especial que había sido extraída desde 35 pies de profundidad en el suelo de cierto lugar. Nunca habíamos encontrado otro igual. Varios químicos quedaron bastante asombrados y pensaron que contenía 2 o 3 nuevos elementos no identificados que los químicos o los científicos nunca habían descubierto antes. Sin embargo,
Creo que, dado que esos elementos se agregaron a la cantidad de elementos, en ese momento se suponía que había 92 a 93 elementos, y realmente no me he mantenido al día con eso. No soy químico profesionalmente. Sé un poco al respecto, ya que creo que cualquier profano debería saber un poco de los fundamentos, y eso es lo más lejos que he llegado en mi conocimiento químico. De todos modos, incluso la arcilla común a veces es buena, y muchos agricultores lo saben. A veces saben y meten los pies en el agua cuando no tienen las botas puestas. Sin embargo, el punto es que no es solo un sanador, y el barro no le devolvió la vista. Y ciertamente pensaría que estaba un poco loco si trataría de decir que puedes tomar un poco de arcilla y escupir en ella y ponértela en los ojos, y si estás ciego, eso te dará la visión. No, fue el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero Jesús usó eso y le dijo que fuera y se lavara. Era simplemente una prueba de obediencia. Es como, creo que mencioné, que se nos dice sobre el arrepentimiento y sobre nuestra fe en Jesucristo, que debemos ir y ser bautizados en agua. Pero tú, al ser bautizado en agua, no te salva. El agua no lava tus pecados, y sin embargo es para la remisión de los pecados. Bueno, es simplemente el tipo, la figura, el símbolo, y representa lo que lava tus pecados, que es la crucifixión, la muerte de Cristo pagando la pena por tus pecados en tu lugar, en la cruz. Y el bautismo, por supuesto, descender al agua, representa la muerte de Cristo siendo sepultado bajo las aguas, el entierro de Cristo. Y viene la resurrección de Cristo y el tipo de nuestra futura resurrección. También es la muerte del viejo yo y el entierro de ese viejo yo, típicamente, en sentido figurado, en el agua. Eso es lo que significa. Y realmente tienes que decir eso en tu corazón. Tienes que creer en Jesucristo como tu Salvador con todo tu corazón, o no estás listo para ser bautizado. Y lo expliqué en el programa anterior. Quiero recordarles a ustedes que estaban escuchando que su arrepentimiento no los salva. Tu obediencia a Dios y sus mandamientos no te salva. Y tu fe en Cristo no te salva. Ahora, tu fe debes creer no solo en Cristo, sino también creer a Cristo. Es decir, creer su evangelio, creer lo que Él predicó. Hoy en día, la gente quiere creer en Él sin creerle a lo que Él dijo. En otras palabras, creen en su persona, pero no creen en su mensaje. Ahora, tienes que creer en ambos para ser salvo, pero eso no te salva. Tu fe en Cristo, tu fe en lo que Él dijo y lo que predicó, y tu aceptación de lo que Él creyó no te salva. Pero tu fe en Cristo después de que te hayas arrepentido de tus pecados y en relación con tu arrepentimiento de tus pecados, que es la transgresión de la ley de Dios, lo que significa su desobediencia a Dios y ahora su aceptación de Dios como autoridad suprema y su palabra, la Biblia, por la cual Él nos salva como la autoridad suprema en su vida, que de ahora en adelante y vivirás para siempre conforme a toda palabra de Dios hasta donde puedas, que te pongas a estudiar la Biblia, a saber cómo vivir y cómo Dios quiere que vivas, que te estremezcas ante la palabra de Dios, que te darás cuenta, vas a ser juzgado por esas palabras. Y es esa palabra en ti la que comes, por así decirlo, es comida espiritual y la comes directamente de la palabra de Dios, que es para alimentarte y nutrirte espiritualmente. Ahora, tu arrepentimiento y tu profesión de fe no te salva, te reconcilia con Dios. Y Dios pondrá su espíritu y así engendrará para la vida eterna todo el que se arrepiente y confiese y acepte a Cristo y su evangelio y crea en Él con todo su corazón. Nadie puede hacer eso a menos que el Espíritu del Padre lo haya llamado. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda ese arrepentimiento. Nadie puede llegar a esa creencia a menos que Dios se lo conceda. Nadie puede venir al Hijo si no lo llama el Espíritu del Padre. Juan 6:44. Es todo el llamado y la elección de Dios. Ahora, por supuesto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14.
Pero cuando has sido llamado, cuando te has arrepentido, tu arrepentimiento, tu fe no te salva, pero te reconcilia con Dios. Y entonces Dios te llena con su espíritu. Él pone su espíritu dentro de ti, y su espíritu es la fe de Cristo. Esa es la fe que te salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe no de vosotros, pues es don de Dios. Somos hechura suya, creados en verdadera justicia y santidad para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano que anduviera en ellos. Efesios 2, 8 y 10. Ese es el próximo versículo en ese pequeño pasaje, comenzando en el 8º versículo del 2º capítulo de Efesios. Pero es el Espíritu de Dios el que imparte el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Romanos 5:5. El amor que cumple su ley, que imparte la justicia de Dios. Ahora, por supuesto, si vas a ser una mula terca y te resistes y te niegas a guardar los mandamientos de Dios, Dios no va a poner su espíritu en ti. Él no puede. Él no te usará como un instrumento, pero es cuando te conviertes en un instrumento flexible, receptivo, enseñable, para recibir el Espíritu de Dios y el amor de Dios y el entendimiento de Dios, para entender su palabra, la Biblia, la fe de Jesús. Ahí es cuando estás finalmente convertido. Y es la justicia de Dios impartida a ustedes a través del amor de Dios, el Espíritu Santo y la fe de Cristo impartida a ustedes por un milagro divino a través del Espíritu Santo de Dios, que, mis amigos, es lo que los salva. Ahora, solo quería recordarles una cosa en relación con eso, porque hablé bastante sobre esto en una transmisión hace solo un día o 2 o 3. Encuentras una descripción de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Ahora, usted encuentra una descripción de la iglesia verdadera aquí atrás en Apocalipsis. Déjame ver. Un lugar está en el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo último, el versículo 17. Es la iglesia con la que el diablo está muy enojado. El dragón es el diablo aquí. Y el dragón o el diablo se enojó con la mujer. Esa es la verdadera iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el remanente. Esa es la última generación de su simiente. En otras palabras, la última generación de la iglesia, que es ahora, hoy, a mediados del siglo XX, después de Cristo. Que ahora aquí está la descripción de la iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ahora, eso también se describe en el capítulo 14º. Y eso es aún mejor. El testimonio significa las palabras exactas de Cristo y creerlo. Es decir, creen en su mensaje, sus palabras, que está en la Biblia. Pero en el capítulo 14, aquí nuevamente está la descripción de la iglesia en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos componen la iglesia. Aquí están ellos. Ahora aquí está la iglesia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. No que tengan fe en Jesús, sino que tengan la fe de Jesús trasplantada en ellos. Ahí está. Esa es la iglesia. Es la fe de Jesús y la justicia de Dios, y no puedes suplir ninguna de las dos. Debes arrepentirte de tu pecado, dispuesto a guardar los mandamientos de Dios, lo cual no puedes hacer por tu propio poder y fuerza. En primer lugar, no tienes el poder mental en tu mente carnal para comprender plenamente en el espíritu y en el principio cuáles son los mandamientos y cómo guardarlos. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, abrirá tu mente para entender si estudias la Biblia y cuándo lo haces. Ahora, eso es después de que usted se convierte. Eso es después de que usted recibe su Espíritu, después de que usted es engendrado por Dios. Entonces, el Espíritu de Dios también es fe. Ese es uno de los dones de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de fe, la fe de Jesús. Es la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos de Dios te dicen lo que es el pecado. Es pecado transgredirlos, 1 de Juan 3:4. Luego, el arrepentimiento es hacia Dios. Y Pablo salió enseñando a los gentiles el arrepentimiento para con Dios,
porque ellos habían violado la ley de Dios y ustedes se arrepienten de eso y no quieres hacerlo más. Y la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la fe de Jesús. Tienes tu fe en Cristo para que puedas recibir la fe de Cristo. Lo encuentras en el 3 capítulo de Gálatas, donde se explica. Pero primero tu fe en Cristo, esa es una condición. Y entonces Dios, con esa condición, les dará la fe de Cristo. Pero siempre que te hayas arrepentido y quieras guardar sus mandamientos, quieres rendirte a Dios, la ley de Dios, el gobierno de Dios. Dios es la autoridad suprema. Entregas tu vida y tu voluntad a la suya. Y ahora trata de encontrar su voluntad, la cual está expresada en su ley, y hazla. Entonces, mis amigos, ustedes tienen los mandamientos de Dios siempre y cuando reciban el Espíritu de Dios, el amor divino de Dios que viene de Dios, que es el amor que guardará su ley y les dará entendimiento. Y entonces puedes decir con David: «Oh, cuánto amo yo tu ley», Salmo 119:97. ¿Conoces a estas personas que se enojan tanto porque no pueden amar la ley de Dios? Y luego otra vez ustedes saben, mucha paz tienen todos los que aman tu ley y nada los escandalizará. Salmo 119:165. Sí, si tan solo amaran la ley de Dios tendrían paz mental, no estarían tan perturbados. Bien dijo Jesús: «No he venido a traer paz, sino espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa». Mateo 10, 34 y 36. Y la gente está enfadada con la verdad. Jesús es la luz del mundo, dijo mientras estuvo en el mundo, Juan 9:5. Y ahora somos la luz del mundo. Lo expliqué en el programa anterior. Bueno, ahora sigamos. La gente de por aquí le dijo a este joven que había sido curado de su ceguera. Le preguntaron quién lo había hecho, y él simplemente respondió: «Ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me untó los ojos con él y me dijo: ve y lávalos en Siloé». Juan 9, 10, 11. Ahora, yo estaba diciendo que el agua no lo sanó, sino su obediencia a Cristo. Si se hubiera negado a obedecer, no habría sido sanado. Pero cuando obedeció, entonces el Espíritu de Dios, el poder de Dios a través del poder de su Espíritu Santo, hizo la obra de sanidad debido a la obediencia del hombre. Y allí de nuevo, todo lo que pidamos en oración lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Esa es la palabra de Dios. Entonces, Él dijo: «Fui y los lavé y recobré la vista». Bueno, ¿dónde está Él?, preguntaron. Este joven respondió: «No sé». Pues lo trajeron ante los fariseos a este hombre que una vez había sido ciego, como fue en el día de reposo que Jesús había hecho el barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron de nuevo cómo había recobrado la vista. Juan 9, 11 al 15. Usted sabe que estaban buscando alguna oportunidad de llegar a Cristo. Ahora, permítanme explicar una vez más, como lo hice en transmisiones pasadas, cuando llegamos a esta fase del tema en el pasado. Ciertamente no había nada en la ley de Dios que prohibiera a alguien sanar a los enfermos en el día de reposo. Eso no es parte de la ley de Dios sobre el sábado en absoluto. Pero primero, la casa de Israel y luego la casa de Judá habían quebrantado el sábado de Dios y adorado ídolos. Y por esos dos grandes pecados cardinales, más que cualquier otro, fueron arrojados al castigo más grande que Dios jamás haya impuesto a un pueblo. Ahora bien, en los días de Esdras y Nehemías, déjame ver, eso fue lo que, como 500 años aproximadamente, un poco más de 500 años antes de Cristo, una parte del pueblo judío de la casa de Judá se fue de regreso a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Reconstruyeron el templo y restablecieron el culto a Dios en Jerusalén. Solo una parte de ellos volvió, pero cuando regresaron, comenzaron a quebrantar el sábado como siempre lo habían hecho. Y luego fueron tan severamente reprendidos por ello, y se les recordó cómo fue por eso mismo que sus antepasados, Nehemías les recordó. Él dijo aquí en el libro de Nehemías y el capítulo 13,
Versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres, quebrantando el sábado, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y sin embargo traéis más ira sobre Israel profanando el sábado. Nehemías 13:18. Y después de eso tuvieron miedo de quebrantar el sábado, y se convirtieron en observadores del sábado tan estrictos que comenzaron a hacer exactamente lo que los hombres siempre hacen, ir de un extremo al otro. Parece que no pueden meterse en el medio del sonido de la carretera. Tienen que ir de un extremo a otro. Y ahora comenzaron a inventar sus propias reglas, inventadas por humanos, de lo que se debe y no se debe hacer para hacer una regulación tan estricta sobre el día de reposo que nadie pueda disfrutar más del día de reposo. Ahora, el sábado fue hecho por causa del hombre, dijo Jesús, no el hombre por causa del sábado. Marcos 2:27. Fue hecho para ser una delicia, fue hecho para ser un gozo, un día de descanso físico, un día de comunión con los hermanos que amas más que a nadie en la tierra. Esos hermanos en Cristo que, como es en el tiempo del Nuevo Testamento y también la adoración de Dios, la forma más placentera en la que el hombre puede pasar el tiempo, después de haber trabajado en su, ya sea trabajo físico o mental durante la semana. Y ahora está descansando de eso. Fue dado como una gran bendición. Por supuesto, mucha gente simplemente odia eso hoy y no ven ninguna bendición en ello. Y por supuesto, si pudiera torcerlo y cambiarlo de la forma en que Dios lo dio y de alguna manera que el hombre quiera cambiarlo para un día diferente o algo así, entonces tal vez podrían ver una bendición en ello, pero ciertamente no de la manera que vino de Dios. Oh, cómo odian los hombres a Dios y los caminos de Dios. Piensan que el hombre siempre puede superar a Dios de una forma u otra. Bueno, estos hombres lo convirtieron en un yugo de esclavitud. Lo convirtieron en algo terrible. Y en la época de Jesús tenían alrededor de 65 regulaciones que obligaban al sábado a hacer y no hacer hasta que hacía que un hombre se sintiera miserable por tratar de vivir de acuerdo con ellas. Y el sábado se convirtió en cosa miserable. Y supongo que la mayoría de la gente lo ve como si viniera de Dios y todavía lo piensa como algo miserable. Bueno, solo engañaron un poco a mis amigos. Es bastante difícil en este día y edad. Hemos nacido en esta era. Hemos crecido siendo inoculados con estas ideas de los hombres de hoy. Y son una parte tan importante de nosotros que es bastante difícil ver algo de una manera diferente. Sin embargo, Jesús no obedeció esas reglas hechas por el hombre. Él sí obedeció la misma ley de Dios y el espíritu y el significado de la ley de Dios. Pero estos fariseos siguieron la letra estricta de sus reglas hechas por el hombre. Ahora, buscaban una oportunidad para acusar a Jesús de quebrantar el sábado. Ellos lo acusarían de quebrantar el día de reposo si él quebrantaba sus reglas hechas por el hombre, por supuesto. Eso es lo que él quebrantó, pero él nunca quebrantó el sábado, no la ley de Dios, porque Jesús nunca pecó. Y si él quebrantó el sábado, entonces él pecó, pero él no lo hizo. Ahora, los fariseos volvieron a preguntar cómo recobró la vista, y él les dijo: Él untó un poco de arcilla en mis ojos y los lavé y ahora puedo ver. Entonces dijeron algunos de los fariseos: Este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Y otros decían: Bueno, ¿cómo puede un pecador realizar tales señales? Y estaban divididos sobre esto. Juan 9, 15, 16. Sí, Dios siempre divide a la oposición. ¿Alguna vez notaste eso? Dios tiene a Satanás dividido. Satanás no se va a dividir si puede evitarlo, pero Dios ha dividido a Satanás para que Satanás no pueda obtener el ascendiente. Él solo está tratando de hacerlo. Así que le preguntaron al ciego una vez más: ¿qué tienes que decir acerca de él a quien abrió los ojos? Y el hombre respondió: Bueno, yo digo que es un profeta. Por supuesto que esa es su opinión.
Los judíos no creerían que había nacido ciego y había recobrado la vista hasta que llamaron a los padres del hombre que había recobrado la vista y les preguntó: ¿Es este vuestro hijo, el hijo que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres respondieron: Este es nuestro hijo y nació ciego. Lo sabemos, ahora que tanto sabían, pero ¿cómo puede ver hoy si no lo sabemos, ni sabemos quién le abrió los ojos? Pregúntenle a sí mismo. Es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Juan 9, del 17 al 21. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. En otras palabras, en lenguaje moderno, amigos míos, trataron de pasar la pelota. Tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que cualquiera que confesara que Él es el Cristo debería ser excomulgado, echado fuera de la iglesia, y eso no sería muy agradable. Por eso los padres dijeron: edad tiene, pregúntele a sí mismo. Juan 9, 22 y 23. Así que el hombre ciego de nacimiento fue llamado por segunda vez y se le dijo: ahora, alaba a Dios, este hombre, lo sabemos muy bien, es solo un pecador. A lo que él respondió: no sé si es un pecador. Una cosa sí sé, que una vez fui ciego y ahora puedo ver. El hombre lo sabía, ¿no? Sabía. ¿Qué le hizo? Repitieron: ¿cómo te abrió los ojos? Él replicó: ya se los dije, y no me escucharon. ¿Por qué quieren escucharlo una y otra vez? ¿Quieren ser sus discípulos? Juan 24, 28. Y luego lo atacaron con furia. Tú eres su discípulo, dijeron. Somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló con Moisés, pero no sabemos de dónde viene este hombre. Y el hombre les respondió: bueno, esto es asombroso. No saben de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Dios, lo sabemos, no escucha a los pecadores. Él escucha a cualquiera que es devoto y que obedece su voluntad. Juan 9, del 28 al 31. Quiero que entiendas eso. Aunque este hombre lo dijo, todos lo sabían. Ellos sabían eso. Y eso es exactamente lo que Jesús mismo dijo. Esto sabemos en la traducción King James, que Dios no escucha a los pecadores. Sin embargo, en el momento en que te arrepientes y profesas y aceptas a Jesús con todo tu corazón como tu Salvador, ya no eres un pecador y entonces Dios te empezará a oír. Pero hasta ese momento Dios no oirá a los pecadores, ni siquiera cuando oren. Pero si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. ¿Oirán eso, mis amigos?